Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves el día de hoy. La tasa de desempleo se ubicó en 10,3% en febrero, la más baja de los últimos 8 años para el segundo mes del año. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Mauricio Olivera, él es el ex viceministro de Empleo y Pensiones. Las tasas de interés se mantienen en 9,5%. Así lo determinó la Junta Directiva del Banco de la República. Y esta noche, para abordar este tema, Víctor Grosso nos cuenta todos los detalles y a qué obedece esta decisión. Facturas de energía podrían subir más de 100%. Los gremios del sector aseguran que la nación les debe más de 7 billones de pesos por subsidios y opción tarifaria. De persistir la situación, podrían quitar el subsidio para los estratos 1, 2 y 3. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del desempleo en Colombia, que registró una reducción en febrero de 2025, pero se mantiene por encima en una cifra de 2 dígitos. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Mauricio Olivera, ex viceministro de Empleo y Pensiones y también actual vicerrector financiero de la Universidad de los Andes. Doctor Olivera, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Daliana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, doctor Olivera, comencemos. En febrero de 2025 la tasa de desempleo se ubicó en 10,3%, que significa bastante inferior al dato de febrero de 2024 cuando se ubicó en 11,7%. Sin embargo, 2,7 millones de personas en el país no tienen empleo. ¿A qué obedece este comportamiento? Tenemos un problema estructural, el mercado laboral tiene un problema estructural. Es muy buena una reducción del desempleo, obviamente, pasar de 11,7 a 10,3 es un signo positivo. Sin embargo, estar en 2 dígitos y estar cerca al 10%, porque llevamos muchos años cerca al 10%, nos muestra que el país tiene unos problemas estructurales muy graves en el mercado laboral. Es inaceptable socialmente que 2,7 millones de personas estén buscando empleo cuando debería existir una tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo es una tasa en la cual se da porque hay personas que salieron de un trabajo ayer y están buscando hoy, están desempleadas, pero consiguen rápidamente. O hay empresarios que están buscando trabajadores porque alguno lo cambiaron ayer, entonces esa es la natural. Pero tenemos una tasa por encima de 2 dígitos o cercana a 2 dígitos, 10,3%. Eso es muy grave y yo creo que lo que el país y el gobierno deberían buscar es resolver esos problemas estructurales del desempleo. Y tú me preguntaste cuál es la causa. Yo diría que la causa más grande del desempleo es la baja productividad laboral que tenemos en Colombia. Y esto está muy atado a la educación y dentro de la educación, la formación para el trabajo. Doctor Olivera, la recuperación de empleo se dio puntualmente en 3 sectores. Estoy hablando de construcción, de administración pública, de alojamiento y servicios de comida. ¿Qué segmentos son fundamentales también que aporten a la recuperación de las plazas de trabajo en nuestro país? Digamos, lo grande de administración pública puede ser bueno, pero es un poco preocupante si lo que vamos a hacer es aumentar más la nómina del Estado si no hay proyectos de inversión en el Estado. Y ese es un punto que hay que tener muy en cuenta porque aumentar la planta del Estado, si el Estado no es productivo, si no presta mejores servicios, es muy difícil. En construcción está bien y en el otro sector que nombraste también está muy bien en entretenimiento, en recreo, en turismo, etcétera, pero todavía tenemos que resolver problemas estructurales del mercado laboral. Y insisto, estar en 2 dígitos no es aceptable socialmente. Precisamente hablemos también de las ciudades con mayor desempleo. Se trata de Quibdó, de Riohacha y de Florencia, las más golpeadas. Algunas de estas históricamente es por cuenta de la falta de generación de empleo. ¿Qué pasa puntualmente con estas ciudades? ¿Por qué seguimos viendo este comportamiento a lo largo de los años? Muy buena pregunta, porque es que los fenómenos, como lo muestras ahí en estas cifras, Quito está cerca del 30% de desempleo, casi que 1 de cada 3 personas no tienen trabajo, es muy difícil así. Lo que estás mostrando con estas cifras es que el problema del desempleo en muchos casos es un problema regional, no nacional. Por el otro lado, tenemos ciudades que tienen una tasa de desempleo menor al 10%. Y esto muestra que lo que tenemos que tener en el mercado laboral es un enfoque muy regional. Y te lo explico de esta manera.
Una cosa es lo que se produce en Riohacha y otra cosa es lo que se produce en Quibdó. Son dos ciudades muy diferentes. Colombia es un país de regiones y gran parte del desempleo, lo ato a la pregunta anterior, se da por la baja productividad y la baja productividad se da porque no hay buena formación para el trabajo y la formación para el trabajo en Quibdó debería ser diferente a la formación para el trabajo en Riohacha, porque lo que se produce en Quibdó es diferente a lo que se produce en Riohacha. Es decir, que lo que necesita el aparato productivo de Quibdó es diferente a lo de Riohacha. Las brechas de capital humano son diferentes y el mercado laboral debería tener un enfoque regional para poder resolver estos desempleos en ciudades con desempleos tan altos como Quibdó y Riohacha. De otro lado, doctor Olivera, también vemos que el acceso al empleo formal para las mujeres es aún más complejo, ya que la tasa de participación fue de 13,4%, mientras que en el caso de los hombres fue de 8%. ¿Por qué se registra esta situación y esta brecha de género tan importante? Las brechas de género son muy grandes en el mercado laboral. Recordemos, y acá hago un pequeño paréntesis, recordemos que inclusive por eso en la reforma pensional hay un enfoque de género para darle más oportunidades a las mujeres. Yo creo que el mercado laboral, también además de los problemas de productividad laboral y de formación para el trabajo que no es pertinente para las necesidades del aparato productivo, debería tener un enfoque de género. Fíjate, Daliana, que estos dos temas lo que van indicando es que toca pensar, es necesario pensar en una reforma laboral diferente a la que había propuesto el gobierno, en una reforma laboral que resuelva estos líos que son estructurales. Las brechas de desempleo son estructurales en el mercado laboral colombiano. Lo mismo, que no sé si viene una siguiente pregunta sobre eso, que las brechas para los jóvenes. La tasa de desempleo de los jóvenes es mucho más alta. Tenemos que tener enfoque de género y tenemos que darle oportunidades a los jóvenes también a través de una buena formación para el trabajo para que consigan buenos empleos. En línea con ese tema que usted menciona, doctor Olivera, de la recién hundida reforma laboral, esa propuesta que había hecho el equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿sí realmente está aportando a la generación de empleo o por el contrario, como manifiestan algunos empresarios y gremios, está golpeando las plazas de trabajo en nuestro país? Yo creo que más que una reforma laboral, y eso no lo digo yo, lo dijo inclusive la ministra Gloria, más que una reforma, Gloria Ramírez, la exministra de Trabajo, más que una reforma laboral, era una reforma al Código Sustantivo del Trabajo. Una reforma al Código Sustantivo del Trabajo para devolverle a unos trabajadores, los formales, algunos beneficios que les fueron reducidos, como las horas extras, para poner un ejemplo muy sencillo. Sin embargo, en el mercado laboral no solo existen los trabajadores formales, existen los empresarios que sean mayores costos, tienen que pagar mayores costos por su trabajador, cosa que estaría bien. Pero para una empresa es importante que la productividad del trabajador compense esos costos. Entonces, por eso el enfoque de formación para el trabajo es muy importante. Si las empresas no pueden pagar esos costos, se genera o más desempleo o más informalidad. Entonces, en esa reforma, más que una reforma al Código Sustantivo del Trabajo para los trabajadores formales, era necesario, y para una próxima reforma que es necesaria, tiene que pensarse en cómo resolver estos problemas estructurales. No se resuelven devolviendo unas prebendas a unos trabajadores, que no estoy en contra de eso, ni está bien ni mal per se, sino que tenemos que pensar muy bien el equilibrio entre trabajadores formales, trabajadores informales, empresas, y en las empresas están las MIPYMES, que son más del 97% de las empresas en el país, y están los trabajadores informales y los desempleados también. Entonces toca pensar en esos equilibrios para resolver estos problemas estructurales del mercado laboral. Doctor Olivera, teniendo en cuenta ese panorama actual de nuestro país en materia de desempleo, también ese panorama político que esperamos de cara al cierre de este 2025 en esta materia. Pues yo creo que toca seguir pensando en algunas reformas, no las que ha propuesto el gobierno en el mercado laboral. Creo que es necesario pensar una buena reforma laboral, esto sea este gobierno, sea el siguiente. Los problemas del mercado laboral son estructurales. Si tú ves las cifras de desempleo desde 1985, desde donde hay una historia reciente del desempleo en Colombia, no hemos podido bajar sino unos muy pocos años del 10%, y luego volvemos
por encima del 10%. Esto es un problema estructural que tenemos que resolver estructuralmente entre todos los colombianos, buscando una buena reforma que dé equilibrio. Parte de eso, creo yo, es la formación para el trabajo, es dar una formación pertinente para que las personas puedan tener oportunidades laborales. Fíjate que una cosa son los costos laborales, la contrapartida de esos costos es la productividad. Entonces, si los costos son muy altos, lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad. Y hay otro problema estructural del mercado laboral que tenemos que resolver, que no hemos tratado acá, pero la informalidad. Más de la mitad de los trabajadores son informales, es decir, más de la mitad de los trabajadores no pueden cotizar y construir su pensión y van a terminar con un subsidio del Estado cuando lleguen a ser adultos mayores en la vejez. Tenemos que buscar resolver la informalidad para que las personas puedan construir su pensión a través de su trabajo. Esto es una oportunidad también social, pero más de la mitad de los trabajadores informales es un problema estructural que lleva mucho tiempo y que tenemos que resolver lo más rápido posible. Pues doctor Mauricio Olivera, ex viceministro de Empleo y Pensiones y actual vicerrector financiero de la Universidad de los Andes, le agradecemos por su tiempo, por compartir estas sugerencias que también son buenas, escalarlas a nivel nacional para que se replanteen esas propuestas, para que más colombianos accedan al empleo formal en nuestro país. Que le termine de ir muy bien. Feliz noche. Daliana, muchas gracias y un saludo a la audiencia. Y de esta manera hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere todos los detalles del incremento en la tarifa de los peajes. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso con otra de las noticias más importantes de esta jornada. Son las tasas de interés. ¿Cómo nos fue? Las tasas de interés del Banco de la República. Daliana, buenas noches y buenas noches para los televidentes. Pero más allá de la decisión de tasas de interés, hoy estaba en juego la independencia con la que debe actuar el Banco de la República. Y fue una sesión, una reunión de la Junta Directiva demasiado interesante por lo que ocurrió y está generando una cantidad de reacciones, tanto de los técnicos en economía y en política monetaria, apoyando esta decisión del Banco de la República y sobre todo a una persona, ya le voy a decir por qué, y de otro lado,
unos muy duros cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, porque la decisión que resultó al final no era la que él se esperaba, no era la que él quería y no era la decisión que él estaba impulsando. Primero les voy a contar la decisión. Básicamente el Banco de la República hoy dijo: vamos a mantener congeladas de nuevo las tasas de interés de referencia en la economía en el actual nivel del 9,5%. Esta tasa de interés es la misma que tenemos desde el pasado mes de diciembre y después de venir bajando quedaron ahí congeladas porque el Banco de la República no ha encontrado elementos para seguir con las reducciones en tasas de interés y está viendo muchos riesgos en la economía que le impiden seguir recortando los intereses al Banco de la República. Entonces, a diferencia de lo que piensan allí muchos codirectores, el presidente Gustavo Petro ha dicho: quiero que bajen las tasas de interés, quiero que bajen. El nuevo ministro de Hacienda lo dijo la semana pasada. Lo dijo hace poco también. Sí, cuando se inauguró la otra semana, es decir, hoy vamos a votar, vamos a impulsar una reducción en las tasas de interés porque eso va a generar reactivación económica y eso es lo que quiere el gobierno nacional. Pero el Banco de la República ve ciertos riesgos. La posición mayoritaria fue la siguiente: la inflación está estancada, Daliana, por encima del 5%, no ha querido bajar desde noviembre del año pasado más de ahí y ese es uno de los elementos principales para no seguir bajando tasa de interés. El déficit fiscal, eso es un tema ya del gobierno nacional que todavía no ha podido ajustar las cuentas presupuestales, esa relación entre los ingresos y los gastos de la nación, y eso genera unos riesgos sobre todas las tasas de interés en la economía. Del Banco de la República dice: no, hasta que esto no esté resuelto, yo todavía no puedo bajar las tasas de interés porque puedo generar riesgos adicionales. Y el ambiente internacional, no me voy a detener mucho ahí, pero la política arancelaria de Trump puede generar inflación en el mundo y unas reacciones en el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que pues tienen incidencia sobre Colombia. Digamos, esos son los elementos para dejar estable y congelada la tasa de interés. Sobre todo el tema de la inflación, por eso vamos a ver al gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, hablando sobre las preocupaciones que tiene respecto a ese estancamiento que ha venido teniendo el costo de vida en Colombia. Las dos fuentes de información muestran expectativas de inflación por encima de la meta de 3% en horizontes de 1 y 2 años. Los riesgos de presiones inflacionarias persisten asociados con los retos fiscales y la incertidumbre en el frente externo. Bueno, y veíamos la posición del gerente del emisor, pero también al respecto se refirió el nuevo ministro de Hacienda, Germán Ávila. Que tiene un puesto dentro de la Junta Directiva del Banco de la República. Pero antes de esa reacción y para entenderla un poco, y digamos que hasta aquí lo que les he comentado son como las noticias que cada mes contamos, ¿no? Que el Banco de la República tuvo estable la tasa o la bajó, la subió, etcétera. Pero ¿qué fue lo interesante? Recordemos que la Junta Directiva del Banco de la República tiene 7 integrantes y a partir de hoy arrancó una nueva era dentro de la Junta del Banco de la República por varios cambios que se han venido haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los 7 integrantes, la mayoría, es decir, 4 integrantes, han sido designados por el presidente Gustavo Petro. 3 codirectores y el ministro de Hacienda. Entonces, hasta la semana pasada, el presidente Gustavo Petro y el gobierno como tal decía: no, ya tengo 4 personas afines. Va a subir va a bajar la tasa de interés. Claro, yo puedo hacer mayoría y puedo influir para que se dé una disminución en la tasa de interés del Banco de la República, porque ya son 4 personas elegidas por este gobierno y pueden ir, digamos, con los lineamientos del gobierno nacional. ¿Y cuál fue la decisión al final? No bajaron la tasa de interés, la mantuvieron estable y esta fue la votación de hoy. 4 personas de las 7 votaron por dejar estable la tasa de interés y 3 personas votaron por una reducción. ¿Eso qué quiere decir, Daliana? Que una de las personas, de esas 4 personas elegidas por el presidente Gustavo Petro, no votó por bajar la tasa de interés y se inclinó hacia el otro grupo que decidió dejar estable la tasa de referencia. Y eso generó un disgusto enorme del presidente Gustavo Petro. Usted puede leer las redes sociales, yo no voy a mostrarles aquí el trino, pero está encendido cuestionando al Banco de la República y sobre todo cuestionando a esa persona que él eligió en la Junta y que no votó eventualmente como él quería. Votos secretos, por fortuna. Votos secretos y demás, pero uno puede más o menos suponer quién es por unos mensajes y ahí uno tiene unas interpretaciones y demás, y más o menos uno, por los mismos trinos del presidente Petro, uno puede inferir quién fue esa persona elegida por el presidente Petro en la Junta y que hoy no quiso votar por reducir una tasa de interés. Y ese es el tema más interesante de hoy. Y ya con este antecedente o con este contexto va a entender usted esta reacción del ministro de Hacienda. Solución de consenso por parte de la Junta Directiva en un punto intermedio. Esta circunstancia no se dio y la ausencia de ese consenso
condujo a la decisión que hoy se ha tomado. Entonces, pues no estamos contentos con la decisión, se lo manifestamos a la Junta, pero pues vamos a continuar el trabajo y el próximo mes esperamos tener nuevas noticias aparte en la Junta Directiva del Banco. Fue claro, Minacienda. No estamos contentos con esa decisión. Ellos seguramente esperaban que hacer mayoría con las 4 personas que se redujera la tasa de interés. Y hay una polémica. El presidente Petro está muy bravo con el Banco de la República, pero de otro lado están los analistas, los expertos de los mercados que dicen que hoy el Banco de la República y sobre todo esa persona cuyo nombre no sabemos, una buena decisión. Tomó una decisión responsable, es lo que dicen muchos analistas, responsables y que genera credibilidad sobre la independencia del Banco de la República, que está tomando decisiones esa persona y la mayoría de la Junta basados en elementos técnicos y no por una llamada del gobierno nacional que les está diciendo vóteme así, bájeme así en las tasas de interés. Mejor dicho, hay toda una polémica, una discusión y por eso yo la verdad no recuerdo que hayamos tenido una junta directiva, una reunión de una junta directiva tan interesante por todas las implicaciones como la de hoy. En muchos años que llevamos cubriendo al Banco de la República. Así es, Víctor. Todo sea por el bien de nuestra economía nacional. Muchas gracias por su información, pero por favor quédese conmigo porque vamos a seguir hablando de temas económicos. Y es que Víctor y televidentes, el día de hoy los gremios del sector de energía y gas aseguraron que la nación les debe más de 7 billones de pesos por cuenta de subsidios y opción tarifaria, lo que tiene en una crítica situación a estas empresas que además ya lo han venido manifestando en meses pasados y esto podría llevar a que las facturas de los usuarios de los estratos más vulnerables se incrementen en más de 100%. Esto dijo al respecto José Camilo Mansur, director ejecutivo de Asocodis. Muchas empresas están en situación crítica, como el caso más especial pues el de la región Caribe, y de no poder financiar nosotros los subsidios hacia adelante y el gobierno no pagar los subsidios, pudieran generarse incrementos significativos en las facturas, más no en la tarifa. Para poner 2 ejemplos, en la región del departamento del Chocó pudieran existir incrementos cercanos a 140% en la factura y en la región Caribe cercana del 100% para los usuarios de los estratos del estrato 1, o sea, los usuarios mucho más vulnerables. En otras noticias, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia eligieron al mejor barista del país que nos va a representar en el Mundial de Barismo en el 2026. Se trata de Ever Torres, el caleño que se llevó este título, se destacó por su técnica y sobre todo por su pasión. En cada taza de café, Ever Torres deja el alma. Más que una profesión, el barismo se volvió su propósito de vida. Es más que un oficio, más que una profesión, es un estilo de vida. Desde hace 9 años su vida gira en torno al café, ser un experto en preparaciones del grano, aprender de las variedades y métodos se volvió una obsesión. Empecé a explorar y a darme cuenta que en el café había mucho por hacer y que era algo que realmente me apasionaba. Trabaja en la Gaitana Café en Cali y gracias a su técnica impecable, destreza con el grano y creatividad en el arte del latte, se convirtió en el rey del barismo en Colombia. Jueces, por favor disfruten mi primera águila. Ahora vamos con la segunda. La Federación Nacional de Cafeteros con Café de Colombia lo eligieron como el mejor barista del país que representará a Colombia en el World Latte Art Championship 2026, que se realizará en Estados Unidos. Un sueño hecho realidad para este caleño de 27 años de edad. Siempre lo quise desde que empecé a competir, siempre fue una meta y para mí lograrlo fue algo increíble. Una competencia donde se evaluó cada detalle, las figuras, la técnica, expresión corporal y destreza del barista. No solamente va a ir en representación de su tienda, sino que va a representar a las 540.000 familias cafeteras en el Mundial de Latte del 2026. Desde ya el rey del barismo se prepara para dejar en alto el café de Colombia en el Mundial que espera conquistar. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Desde este martes, 1 de abril, los 152 peajes administrados por la ANI, también por el Invías, tendrán un nuevo incremento del 1,86% en sus tarifas. Este ajuste corresponde al tercer aumento de este 2025, en línea con el esquema definido para compensar el congelamiento de las tarifas aplicado en el año 2023.
Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.